Aprendí a contener la respiración antes de aprender a hablar. No porque quisiera desaparecer, sino porque el silencio era más seguro que ser visto. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar, y años después, cuando el pánico llega sin previo aviso, es solo el niño que enterraste, finalmente gritando. Tenía 7 años cuando comprendí que el amor podía tener condiciones. No a través de palabras, las palabras habían sido más amables, a través del silencio, a través de la forma en que una puerta se cierra, a través del sonido específico de la decepción, asentándose en una habitación como polvo. Aprendí a leer rostros antes de aprender a leer libros. Estudié la tensión alrededor de los ojos de mi madre. Medí el peso de los pasos de mi padre, subiendo las escaleras. Calculé mi valor en el espacio entre lo que hice y lo que ellos no dijeron. La ansiedad no comienza con ataques de pánico. Comienza con un niño que intenta hacerse más pequeño. Me convertí en un experto en desaparecer. No físicamente. No puedes hacer eso cuando tienes 7 años y no hay a dónde ir. Pero aprendí a plegarme en formas que ocupaban menos espacio, menos ruido, menos necesidad. Dejé de hacer preguntas. Dejé de llorar cuando me caía. Aprendí que ser bueno significaba ser invisible, y ser invisible significaba estar a salvo. El cuerpo lleva la cuenta. Eso es lo que dicen ahora, pero no necesité que nadie me lo dijera. Lo sentí, en la forma en que mi pecho se tensaba cuando alguien alzaba la voz, en la forma en que me encogía ante movimientos bruscos, en la forma en que me disculpaba por cosas que no eran mi culpa. Estaba construyendo un sistema nervioso en torno a la supervivencia. Cada momento de incertidumbre se convirtió en una amenaza. Cada silencio se convirtió en una prueba. Cada error se convirtió en evidencia de que estaba fundamentalmente mal, roto, demasiado, y no lo suficiente, al mismo tiempo. A los 10, había aprendido a predecir desastres que nunca llegaron. Me quedaba despierto, catalogando todo lo que había hecho mal ese día, cada palabra incómoda, cada intento fallido de ser normal, ejecutando simulaciones de castigo en mi cabeza hasta que estaba demasiado agotado para sentir algo. Hipervigilancia, así lo llaman. Pero cuando eres un niño, no tienes esa palabra. Solo tienes la sensación de que el mundo está hecho de cristal, y tú estás hecho de terremoto. Observé a otros niños reír sin mirar por encima del hombro. Los observé cometer errores y encogerse de hombros como si nada. Los observé ocupar espacio sin disculparse. No entendía cómo hacían eso, cómo existían sin el cálculo constante, sin el miedo de que un movimiento en falso destrozara todo. El trauma no siempre son los grandes momentos, a veces es la acumulación de pequeños abandonos, la indisponibilidad emocional que te enseña que tus sentimientos son un inconveniente, la aprobación condicional que te enseña que el amor es algo que ganas, no algo que mereces. Aprendí a ser útil, aprendí a anticipar las necesidades antes de que fueran dichas. Aprendí a manejar las emociones de otras personas para no tener que sentir el peso de su decepción. Aprendí que mi valor se medía en lo poco que molestaba. Y el niño que aprende esto se convierte en el adulto que no puede descansar, que revisa correos a medianoche, que se disculpa por tener necesidades, que se siente culpable por ocupar tiempo, que lleva el mundo sobre sus hombros y lo llama responsabilidad. Los ataques de pánico comenzaron a los 19. De la nada, parecía. Estaba bien, estaba funcionando, había salido adelante, había sobrevivido. Y entonces, un día, en medio de un momento completamente ordinario, mi cuerpo recordó. Corazón acelerado, manos temblorosas, la respiración atrapada entre mi garganta y mi pecho, como un grito que no se me permitía liberar. El pasado no se queda en el pasado, vive en tu cuerpo, en la forma en que respiras, en la forma en que te congelas cuando el tono de alguien cambia, en la forma en que te preparas para el rechazo, incluso cuando no viene. Pensé que estaba roto, pensé que había algo fundamentalmente mal con mi cableado. ¿Por qué no podía simplemente relajarme? ¿Por qué todo se sentía como una amenaza?
¿Por qué llevaba tensión en mis hombros como una armadura que no podía quitarme? Pero no estaba roto, estaba adaptado. Cada pensamiento ansioso, cada predicción catastrófica, cada momento de hipervigilancia, eran estrategias de supervivencia que me habían mantenido a salvo cuando era pequeño e impotente. El problema no era que las hubiera desarrollado, el problema era que no sabía cómo dejarlas. Vivía como si estuviera esperando un castigo, a que cayera la otra bota, a que la gente me viera a través y se diera cuenta de que fingía, de que no encajaba, de que seguía siendo ese niño asustado que aprendió a contener la respiración. La ansiedad adulta es el miedo infantil en un cuerpo más grande. Es el sistema nervioso que nunca aprendió que era seguro restar, la mente que nunca aprendió que los errores no significan aniquilación, el corazón que nunca aprendió que el amor no tiene que ganarse. Llevaba la hipervigilancia como una religión. Escaneaba cada habitación en busca de peligro, analizaba cada conversación en busca de significados ocultos, me preparaba para desastres que solo existían en mi cabeza. Vivía en un estado constante de alerta, y estaba agotado. No el tipo de cansancio que el sueño arregla, el tipo que vive en tus huesos, el tipo que viene de pasar décadas anticipando catástrofes. La curación no es lineal, no es un interruptor que activas, no es una revelación que lo arregla todo. Es el trabajo lento y doloroso de enseñarle a tu cuerpo que la guerra ha terminado, que ya no tienes que estar en guardia, que se te permite ocupar espacio, que tu valor no es condicional. Algunos días todavía lo siento, la opresión en mi pecho cuando alguien está en silencio demasiado tiempo, la espiral de pensamientos ansiosos cuando algo sale mal, el viejo instinto de hacerme más pequeño. Pero ahora lo reconozco por lo que es. No es evidencia de que estoy roto, sino evidencia de que sobreviví a algo que requería que me rompiera en trozos más pequeños. El niño que fui hizo lo que tenía que hacer. Aprendió a leer el peligro en el silencio, a anticipar necesidades, a desaparecer cuando era necesario, a llevar el miedo como un escudo. Y el adulto que soy está aprendiendo a agradecerle por mantenernos vivos y enseñándole, lentamente, que ya no tiene que hacer eso. Hay una versión de ti que nunca pudo restar, que aprendió demasiado pronto que la seguridad era algo que se actuaba, no algo que se sentía, que llevó el peso de los miedos adultos en el cuerpo de un niño. Esa versión sigue viviendo en ti, en la forma en que te preparas para el impacto, en la forma en que te disculpas por existir, en la forma en que escaneas rostros y lees rostros y te preparas para un rechazo que no viene. No estás roto, estás adaptado, y la adaptación que una vez te salvó puede convertirse en la prisión que te atrapa. Pero esto es lo que sé ahora, después de años de cargar con este peso. La curación no se trata de borrar lo que pasó, se trata de aprender a manejarlo de otra manera. Se trata de enseñarle a tu sistema nervioso que el peligro ha pasado, que se te permite bajar la armadura. Es un trabajo lento. Algunos días lo olvidarás. Los viejos patrones regresarán. El miedo se sentirá tan real como cuando eras pequeño. Pero volverás a recordar. Y cada vez que recuerdes, el agarre se aflojará un poco más. Si alguna vez has sentido esto, si te reconoces en estas palabras, hay algo que te espera en la descripción de abajo. No es una solución, no es una cura, pero un comienzo. Un lugar para iniciar la conversación con las partes de ti mismo de las que has estado huyendo. Ya no tienes que contener la respiración. Se te permite respirar.